10 de la mañana, 26 minutos. Vamos al tema de hoy con la psicóloga Fabiana Cóndor. Fabiana, habíamos hecho una breve introducción sobre el tema que íbamos a abordar hoy en Buenos Días Salud. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están por ahí? Muy Disculpen los bien. problemas tecnológicos. Por suerte siempre tenemos una carta en la manga, ¿verdad? Sí, acá una compañera me auxilió con su celular. Bárbaro. Fabiana, ¿cómo hacemos para ponerle, para encontrar la punta de esta madeja muy grande y muy llena de sentimientos? Hablamos de la familia, hablamos de una ruptura, de una separación, conflictiva o no, pero siempre dejamos de lado o los tomamos como rehenes a los pequeños, ¿verdad? Cuando hay Ujú. desamor, cuando hay reproches, cuando hay despecho, en esa separación siempre uno sufre más que el otro, ¿verdad? Mm, sí, sí. Gracias, capaz que Margarita por el espacio y en especial siempre por la oportunidad de poder pensar en los niños y en las niñas, ¿no? Que quedan en el medio de situaciones como muy difíciles. Nosotras, como vos sabés, yo soy parte de una organización que se especializa en la atención de mujeres y de niños y de niñas que han vivido situaciones de violencia, ¿no? Entonces, mucho de mi experiencia, digamos, o de mis preocupaciones vienen de haber acompañado a chiquilines que han sufrido situaciones de violencia muy graves. Capaz que en esto que vos preguntás, es cierto que no siempre conectamos con el nivel de sufrimiento que tienen los gurises y que, ¿no? que transitan los gurises y las gurisas cuando existen separaciones conflictivas. Y en especial, muchas veces hablamos de separaciones conflictivas, pero lo que está ahí en el fondo del asunto y jugándose en ese vínculo son situaciones de violencia que a veces no las reconocemos como Ujú. situaciones de violencia y que no siempre reconocemos el impacto que tiene la violencia hacia las mamás o la violencia, ¿no? Entre los adultos hacia la vida de los chiquilines, ¿no? Costó mucho tiempo entender que los gurises y las gurisas que están expuestos a la violencia que viven sus mamás son víctimas directas de esa situación, no son víctimas indirectas, ¿no? O sea, crecer en ambientes de hostilidad, de peleas constantes, de violencia, ¿no? De golpes, de imposición, de amenazas, de silenciamiento a través del maltrato psicológico, genera también un desarrollo de niños y niñas que está atravesado por el miedo, que está atravesado por el sufrimiento, ¿no? Que está atravesado por la construcción también de vínculos donde el terror de alguna manera, la amenaza o la ambivalencia, ¿no? Esa cosa muy rara de las personas que tendrían que cuidar están insultando, están amenazando, están golpeando, además de haciendo otras cosas, genera mucho sufrimiento en los chiquilines. Inclusive lo de la ambivalencia, ese sentimiento odio-amor, ¿no? El Mm. demostrado no te quiero, pero viene el golpe o esa frase violenta, aguda, punzante, que genera confusiones en el más pequeño. Es que todo esto de empezar a lo largo de estos años, ¿no? A poder visibilizar la violencia y el impacto que tiene la violencia, también nos obliga a que repensemos cómo construimos la idea como del amor, no solo del amor romántico, ¿no? La idea del amor y del cuidado hacia los niños y las niñas, ¿no? Cómo siguen existiendo muchas prácticas que naturalizan la violencia contra Ujú. los niños, ¿no? Yo recuerdo siempre que en el 2006, cuando se discutió la ley de prohibición del castigo físico, se armó tremendo revuelo, no solo a nivel de la ciudadanía, también se armó tremendo revuelo en el sistema parlamentario, porque muchos decían, ¿cómo los padres no le van El a poder famoso pegar a los chicos? coscorrón, ujú. ¿No? La famosa ley del Y coscorrón. sí, claro, y cómo nos cuesta como a los adultos asumir que tenemos que encontrar maneras de cuidar, que tenemos que conectar con la responsabilidad que tenemos de cuidar a los niños y a las niñas sin ejercer violencia y encontrando maneras, ¿no? De acompañar, de cuidar, de poner límites que no sean desde el castigo, que no sean desde la amenaza, ¿no? Porque eso tiene impactos, ¿no? Obviamente la violencia física tiene impactos claros, que a veces minimizamos. De hecho, muchos gurises entran a salas de emergencia por sacudones que impactan, ¿no? Pensemos en los niños, en los bebés, en los niños chicos, ¿no? Que un golpe, un sacudón puede implicar un accidente que termine en una lesión grave. Y ni que hablarlo, el impacto psicológico que genera los mensajes, Sin ¿no? duda. Esos mensajes de no servís para nada,
estoy cansada, me tenés podrido, me tenés podrida. O sea, los mensajes, ¿no? Las cosas que se le dicen a los niños y a las niñas, o las cosas que se dicen entre los adultos, que tienen un impacto de mucho sufrimiento en los chiquilines. No solo pensar en ellos, creo que muchas de las personas adultas, si hoy conectamos con aquel registro de las cosas que vivimos, ¿no? O las cosas que pudimos ver entre los adultos que nos cuidaron, seguramente, además de cuestiones seguramente vinculadas al afecto, también tenemos como registro de situaciones de mucho dolor. Entonces, son momentos en los que tenemos que aceptar el desafío, la familia, la comunidad y también quienes trabajamos en estos temas, de mirar más, o sea, cómo cuidamos a los chiquilines, cómo nos comportamos con ellos y frente a ellos, ¿no? Y cómo, lo que vos decís, cómo los adultos resolvemos las situaciones de una manera que no impacte negativamente en el desarrollo de los chiquilines. Y que si está sucediendo, porque a veces no podemos evitarlo, bueno, busquemos ayuda y busquemos maneras que le den garantías a los niños y a las niñas que si nosotros los adultos no lo hacemos, ellos no tienen la posibilidad, ellos no tienen la posibilidad de ir a gestionarse un apoyo psicológico, no van a sacar hora en la mutualista para psicólogo para ellos, no van a hacer, o pocos tienen la fuerza de poder ir a acceder a hacer una denuncia por una situación, pocos son escuchados en una instancia judicial para decir necesito ayuda. Sí, O es sea, cierto. el acceso incluso a las respuestas dependen de los adultos. Tú sabes que el sábado pasado hablaba con dos colegas tuyos, el psicólogo William Martínez Bertolotti y la psicóloga Aline Viera. Ambos integran el grupo de referencia en equidad y violencia doméstica y abuso sexual de la mutualista Sanatorio Casmer. Y me llamó poderosa y dolorosamente la atención la cantidad de casos de denuncias de abuso sexual. Es enorme. Sí, 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 sí. Y ellos lo decían, bueno, salían de aquí y ya con el consultorio, con la agenda prácticamente llena, y la mayoría de los consultantes eran víctimas de este tipo de violencia. No sé cuál será la peor, creo que todas son peores. Todas dejan marcas muy profundas y cicatrices que de tanto en tanto sangran. Y defendían, ¿no? Defendían el trabajo, dicen, porque siempre Rivera, de nuevo Rivera en los titulares, de nuevo algún pervertido violando a una niña, el padre, el padrastro, el cuñado, el tío, siempre con el género masculino, ¿no? Como el agresor, porque en la mayoría de los casos se da, lamentablemente. Y decía, pero no porque suceda más aquí en Rivera, es porque acá, por lo que vemos, hay articulación y hay forma de llegar para que se denuncie y se trabaje. ¿Esto pasa en Montevideo? ¿Pasa en Canelones? ¿Pasa en...? Pasa en todos los departamentos del país, ¿no? Por eso, en esto que nosotros venimos trabajando también desde el 2020, ¿no? Denunciando lo grave de este proyecto de ley que se va a estar votando el 2 de agosto, tiene que ver con eso, porque vos me hablabas ahora, ¿no? De las tenencias compartidas Sí. o las separaciones conflictivas, y, y nosotros cuando venimos diciendo que este proyecto de ley también que se va a votar el 2 es un proyecto de ley que daña a la infancia, es porque es un proyecto que desconoce la violencia contra los niños, que es un problema muy grave que sufren los juristas en nuestro país. 7.035 situaciones se atendieron el año pasado, 22% eran de abuso sexual, el 91% de las situaciones son situaciones de violencia dentro de sus casas, o sea, estamos hablando de más de 1.000 situaciones de abuso sexual que se detectan en su fase crónica, son padres, padrastros, tíos, como tú decís, cuando no, entonces son situaciones muy graves que viven los niños y las niñas adentro de su casa, una realidad que duele, entonces que no queremos mirar, ¿no? Entonces está siendo gravísimo que el Parlamento esté pensando en votar un proyecto de ley este martes, 2 de agosto, con ese título tan tramposo que es tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, que impone visitas en denuncias por violencia. Esas son de las situaciones más graves que estamos Y viendo. no O sea, se si habla, pensar, no se habló porque la oportunidad que tuvimos de entrevistar al doctor Menéndez, que es uno de los voceros del movimiento de padres y madres que apoyan la reforma o el proyecto de ley, porque hay una ley que ya está vigente desde hace mucho tiempo de tenencia compartida, él no habla sobre la orientación que estaría dando el juez cuando medidas cautelares existen por
varios temas, por abuso, por violencia psicológica, por violencia sexual. Es a eso a lo que se apunta dentro de las preocupaciones, de la lista de preocupaciones que tienen movimientos, grupos de profesionales, organizaciones civiles y también de técnicos que discrepan Sí, con esto. ¿Por qué no se habla? porque está haciendo una estrategia clara para que este proyecto siga adelante y sea un proyecto que solo le va a servir a aquellos padres y a aquellas madres que violentan a sus hijos. Solo este proyecto solo le va a servir a esas personas. ¿Por qué? Porque impone o plantea visitas en casos de denuncias por violencia, porque vuelve a No es traer contradictorio, no es contradictorio porque si tú estás cumpliendo con medidas cautelares por algún motivo grave es. Las medidas por supuesto cautelares que es son contradictorio. distancias, son no visitas, son, ¿no? Mantener, Es contradictorio, por sí. supuesto, es contra los derechos de los niños. Quizás no es contradictorio con la estrategia de estos grupos que están impulsando este proyecto de ley y estos legisladores y estas legisladoras que están desconociendo la evidencia de la violencia contra los niños y que están desconociendo los planteos y los señalamientos de UNICEF, el Comité Internacional de los Derechos del Niño, la Asociación de Defensores, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Pediatras y de Psiquiatras, todas las organizaciones O sea sociales que que venimos hace años. no hay aquí una movida partidaria ni ideológica, Para nada. Nosotros, porque se yo simplifica, partí ¿verdad? ¿No? Los que están de a ninguna contra manera. y a favor, los de izquierda, los de derecha, los de oposición, los de situación. Esto aquí Es, trasciende grandemente lo de lo ideológico o lo partidario. es que eso es un argumento falso. Eso es totalmente falso y por eso está siendo tan grave la dificultad que estamos teniendo de que se escuchen la gravedad de este proyecto de ley. En este proyecto de ley ha sido unánime el señalamiento de las organizaciones, te vuelvo a decir, de organismos internacionales, de la academia, pediatras, psiquiatras, defensores de oficio, abogados, magistrados, la institución de derechos humanos, todos, cada uno de ellos, la coordinadora de psicólogos, la coordinadora de trabajadores sociales, el sindicato de INAU, o sea, todos han ido a denunciar que este proyecto va en contra de la Convención de los Derechos del Niño, que va en contra de los derechos de los niños y que pone en riesgo especialmente a quienes viven situaciones de violencia. Entonces, no solo el proyecto es grave en su contenido, se crea un proyecto de ley que no tiene fundamentos, que no se basa en datos, en evidencia y que además desarrolla una serie de artículos que desconoce el derecho de los niños a ser oídos, que desconoce la obligación del Estado de proteger a niños de toda forma de violencia, que desconoce que la tenencia compartida, en el caso que sea la mejor opción para los niños, que se lleve adelante, y que además Ujú. plantea visitas en caso de violencia. Incluso habían O sea que planteado el interés superior del niño, niña, adolescente, está solo en el el interés papel. es solo en el papel y está solo en el discurso de quienes apoyan este proyecto. En la letra, cada uno de los organismos que hemos ido y que han ido a denunciar las vulneraciones de derechos de este proyecto han dicho que ha sido una enunciación, hablar del interés superior y del derecho a ser oído, que cae en cada uno de los artículos que están en esta ley. Entonces es gravísimo porque además parten de premisas falsas, o sea, plantean que la denuncia, que muchos de estos grupos que impulsan este proyecto dicen verse injustamente afectados por la justicia o dicen ser víctimas de denuncias falsas, cuando desconocen la evidencia de la cantidad de situaciones de maltrato y abuso sexual que hay contra los niños. Los técnicos que trabajan en este tema manejan porcentajes de la cantidad de denuncias falsas, porque se sabe, Acá ¿no? Que hombres y mujeres despechados son capaces de cualquier barbaridad, ¿no? Para perjudicar al otro sin tener en cuenta que hay un niño en el medio. Digo, sabemos que nuestra miseria más profunda es capaz de cualquier cosa para lograr el objetivo, y más cuando estamos con el corazón partido. Eh, Acá, Margarita, no hay estudios de denuncia falsa. Acá en Uruguay no hay registro. Sí hay registro a veces en otros países y las investigaciones a veces pueden plantear en violencia sexual entre un 1 un 3%, hay distintos estudios. bien. El planteo que nosotros hacemos, y que es el planteo de todos los organismos, que el principio que debe regir cuando hay una denuncia por violencia contra un niño venga de parte del padre, de la madre o de una institución, porque además hay otra cosa que en la exposición de estos grupos es falsa, que la mayoría de las denuncias las hacen las instituciones. Como tú dijiste, las hace la salud, el equipo de la escuela, no es que las hacen las mamás o las hacen los papás,
las hacemos las instituciones cuando escuchamos a los niños y cuando vemos indicadores de violencia. Y cualquier denuncia de violencia contra un niño, provenga de quien provenga, tiene que ser tomada como verdadera a priori. Hay que proteger a ese niño y hay que evaluar. Eso es el principio fundamental, que es el principio de precaución y el deber del Estado de proteger. Y nuestras normas actuales, porque eso también hay que decirlo, prevén una audiencia a las 72 horas, que un juez escuche, O que sea ese que niño se tenga una acorten los defensa, tiempos. obvio, y que haya una evaluación rigurosa de cuál es la situación para ver qué medidas se requiere. Y sí, nuestra ley vigente, tanto la ley de violencia basada en género como el Código de la Niñez, establece claramente que en denuncias por violencia sexual, que son las que en general ponen en riesgo la integridad física y psíquica claramente de los niños, además de otras de violencia física, hay que proteger, tiene que estar prohibida la revinculación y hay que evaluar. Y si el niño o la niña dice yo quiero ver a la persona denunciada, ¿no? Un equipo técnico tiene que evaluar lo que el niño o niña está diciendo para ver si corresponde o no la visita, la revinculación. Y además la ley prevé medidas cautelares de poco tiempo. ¿Qué pasa hoy? Por eso es importante discutir seriamente este tema, cosa que no se ha hecho serio en el Parlamento en este proceso. ¿Qué se No se hace? han No escuchado a se las escucha. instituciones, no se hace... Se recibieron, ningún planteo o muy pocos planteos se tomaron en cuenta, los más superficiales, digamos, hablaban de menores y corrigieron a niños y niñas, o sea, hicieron algún ajuste Ujú. de genérico, pero en la sustancia sigue habiendo el mismo problema de fondo, que es imponer visitas en caso de violencia y restringir el derecho de niños a ser oídos. Y después se discutió a puertas cerradas y se hace público un proyecto de ley una semana antes de decir que lo iban a votar. Una semana. No quisieron recibir a ningún colectivo, por eso todas las organizaciones sociales, incluso UNICEF, tuvo que mandar una carta pública para pedir ser recibido, cosa que tampoco se hizo. Para que se entienda el oscurantismo que también ha surgido en este proceso de debate sobre un tema tan sensible como los derechos de los niños y las niñas. Entonces está siendo muy grave el proceso que está detrás de este proyecto que se va a votar el 2. Intentamos comunicarnos con la senadora abogada Carmen Aciaín, que es una de las que lleva adelante el proyecto. No tuvimos suerte, pero nos llama la atención que ella, trabajadora y profesional del derecho, conocedora de las leyes, esté tan convencida de lo positivo que puede ser este proyecto de ley de tenencia compartida. Este proyecto de ley no presenta fundamento, no tiene exposición de motivo, no muestra datos que diga que la legislación vigente hoy no da garantías la ley con garantizar la protección de todas las partes. Lo que es cierto, y tampoco se está mirando, es que la justicia es verdad que no está funcionando bien. Eso lo decimos todos, las organizaciones, lo dice la propia justicia, ¿no? Los defensores de oficio están diciendo, nosotros no defendemos bien y hay cosas que en los procesos no funcionan bien porque no tenemos recursos. Entonces, cuando hay pocos defensores, se eligen representar a uno y no hay otro. La justicia le falta, ¿no? Necesita profundizar su formación, necesita mayores equipos técnicos para que en tiempo y forma den garantías, pero Y no esto es un también problema de la es norma. una discusión política, ideológica, de situación y de oposición. ¿Estos recursos faltan ahora o faltan desde hace décadas? Y no se ha Desde priorizado hace en los décadas, presupuestos. desde hace décadas, por eso es bien importante que correr esto de la política partidaria, la Ujú. discusión, por lo menos desde nosotras las organizaciones sociales, que hace muchos años que denunciamos, no con este gobierno, por eso hay un nivel de manipulación del discurso, me parece que la gente es importante que, por lo menos quienes nos conocen, por ejemplo, yo integro una organización, El Paso, que hace muchos años que trabajamos de forma especializada en violencia contra las mujeres y los niños, que hace muchos años que denunciamos las omisiones del Estado en garantizar protección y brindar presupuesto adecuado. O sea, no somos nuevas en esto y no es la primera vez que estamos denunciando, que tenemos leyes, pero que no hay recursos para Ujú. que la implementación sea efectiva. Entonces, no es verdad que nosotros estamos haciendo un planteo partidario, estamos haciendo un planteo claro de que primero la justicia tiene que fortalecerse en recursos, que hay que brindar recursos para la ley de violencia basada en género y que hay que brindar recursos para garantizar que la ley, el Código de la Niñez, sea implementado de forma correcta. Si eso existiera, si existiera una justicia que a las 72 horas tiene una audiencia, que hay un defensor que escucha al niño, que tiene un equipo técnico que evalúa, cualquier denuncia, ¿no? que haya estado
atravesada Ujú. por discursos que no condicen con la realidad o con el riesgo real hacia niños y niñas, se resuelve evaluando. Lo que nosotros estamos diciendo que esta ley no solo no lo resuelve porque ni siquiera mejora el presupuesto para la defensa de los niños, sino que plantea no escuchar del todo a los niños porque tuerce un poco el derecho a ser oído, diciendo que lo va a oír solo, acompañado por un padre o por la madre, sin pensar que la defensa va a escuchar al niño acompañado por la persona que sea referente confianza del niño, que capaz que es el padre o es la madre, o es ninguno de los dos, capaz que es un abuelo, una tía, o una institución si esos dos Bien. adultos ponían en riesgo la vida. Aquí tú Por eso me, es grave. sí, tú mencionabas algo muy importante, que con respecto a los porcentajes, a las estadísticas del número de denuncias de violencia, que la mayoría de las denuncias las hacen las instituciones. La mayoría de las denuncias las hacen las instituciones. Aquí no La es mayor- que yo por despecho contigo voy a hacer la denuncia de que tú le pegás, tú abusás y yo soy víctima. No, es la institución, la maestra, el profesor, ¿no? El enfermero, el médico, el pediatra que detecta y al detectar va y lo denuncia. sí, Aquí los grupos que están promocionando este proyecto de ley se sienten afectados porque dicen que son juzgados en forma equivocada. Si vamos a poner a las instituciones, es lo más objetivo que se puede tener en todo esto. Y el principio que rige, según lo que explicabas tú, primero, que son la mayoría de las denuncias por abuso, por maltratos, son realizadas por instituciones. Que el principio que rige a priori es creer, es que eso ¿sí? es verdad. Después, con el estudio de los profesionales, se verá cuán verdad hay en esto o no y cuánto se tiene que considerar o no. Eso es lo que está vigente. Exactamente. Y además, ¿qué medidas son necesarias? Capaz que en esto, primero, los grupos pueden plantear lo que quieran plantear, lo que entiendan que es pertinente, como cualquier grupo tiene derecho a hacer su La planteo. libertad es libre. No, lo que nosotros planteamos es, el Senado sí, el sistema político es responsable, por supuesto, de recibir todos los planteos, pero de estudiar cada asunto y de legislar en base a evidencia, no a mí me parece, yo digo que, ¿se entiende? Eso es lo grave de Sí, este proyecto de ley. Eso en primer lugar, el proyecto de ley no presenta dato, no presenta evidencia. Desconoce el dato que sí hay, además, que es el dato de la violencia. Lo niega, lo desconoce. Desconoce la dinámica de la violencia, porque las personas que abusan sexualmente, cuando un niño relata, no lo reconocen, lo niegan hasta el último momento. Si no, sería muy fácil condenar por abuso sexual si cada padre que abusa sexualmente, si cada padrastro, si cada tío, una vez que una institución detecta o que una mamá se entera y denuncia, dicen, ah, sí, es verdad, ahora que todos saben, es verdad, yo abusé crónicamente. No, por supuesto, mienten, niegan, porque así funciona la dinámica de la violencia. Por eso el Estado es responsable de entender el problema, de buscar información y de legislar. Primero legislar dando garantías con perspectiva de derecho, que además esta ley no tiene, no solo no tiene datos, sino que en la letra vulnera derechos. Y lo otro que igual sí me parece importante, Margarita, que cuando las familias acompañan a hacer una denuncia porque le creyeron a un hijo o una hija, también es importante. Eso no lo podemos minimizar. No es verdad que todas las denuncias tienen que ver con despechos. O sea, muchas son familiares protectoras que pudieron creer, que pudieron escuchar, que los niños se animaron a contar y que acompañan a hacer una denuncia. O sea, no podemos como tampoco desoír sí, sí. el esfuerzo de muchas mujeres en los periplos por la justicia o de familias protectoras, abuelos, abuelas, ¿no? O padres, ¿no? Cuando se enteran que sus hijos, que sus hijas eran abusados sexualmente por un padrastro, el sufrimiento de las familias en los periplos por la justicia para proteger. Entonces, la ley vigente hoy sí da garantías, sí, la ley, sí mejoramos los recursos para que las cosas funcionen en tiempo y forma. Incluso te digo, hay situaciones de violencia que llegan a la justicia, en esto que vos traías también, no solo las de violencia sexual, otras, ¿no? De denuncias por violencia física o psicológica, que a veces no requieren medidas de cautelares. Por eso hay que revisar en realidad, como muchas intervenciones, por ejemplo, del CIPIAD, se hacen junto con la familia denunciada. Yo trabajé en un servicio especializado de violencia, por supuesto en las situaciones de abuso sexual hay que separar,
pero habían otras denuncias que llegaban al sistema de protección, que eran denuncias por violencia psicológica o violencia física que requerían intervención del Estado, y la medida que disponía el juez era de llevar a un espacio especializado y Claro. no requería prohibición de comunicación y acercamiento, ¿se entiende? No es que todo. Por eso hay que mirar cómo están funcionando las normas, la evaluación de los jueces y una mejora en la política pública. O sea No es que verdad, uno protesta porque dicen que la justicia demora, ¿no? Los trámites claro demoran. que Pero tarda, pero llega. Es no, a factible veces no llega. ahí está, que pueda no No, llegar. a veces no Ujú. llega. Lo que pasa es que ahí me parece que hay muchas cosas. Hay demoras, a ver, la demora es de mucho sufrimiento en primer lugar para los chiquilines y la demora para los adultos. Eso es obvio. También hay situaciones donde hay que estudiar qué pasó en el proceso, ¿no? Si la demora está impactando en un quiebre enorme en los vínculos o si la demora tiene que ver con que la justicia sigue evaluando que ese niño o esa niña está en riesgo en el vínculo con ese adulto o esa adulta, aun cuando no haya procesamiento con prisión o demostración de delito. Por eso nosotros estamos diciéndole, en relación a este proyecto de ley, no están estudiando la evidencia. Incluso nosotros estuvimos estudiando los casos que se presentaron en los juzgados de familia en el 2020, hicimos pedidos de información, cosa que no se hizo Para el para proyecto. legislar, lo hicimos las organizaciones, y surgió que en 2020 en los juzgados de familia de Montevideo, juicios por tenencia habían 270, ratificación de tenencia 1719. Quiere decir que muchos, o sea, la mayoría, estaban de acuerdo, ¿no? Y fueron a ratificar régimen de tenencia. Juicios por pensión alimenticia, 2.361. De los juicios por tenencia, fueron a segunda instancia, o sea, quiere decir que apelaron, que no estaban de acuerdo, solo 16. Y de ratificación de tenencia, 6. En esto de 16 y 6, en esto de quienes apelan, quiere Ujú. decir que del no acuerdo en cómo se dio la tenencia, fueron a apelar 16 y 6. Entonces nosotros decimos, incluso es perfectamente estudiable, estamos hablando de Montevideo, ¿no? Es un universo de 16 situaciones o de 6 situaciones. ¿Qué pasó en esa apelación? ¿No? Estaban contemplados los derechos de los niños, ahí se esconden situaciones de violencia y por eso, ¿no? Sí. O sea, estudien esos casos, es perfectamente estudiable para ver si el problema está siendo en la implementación de las leyes o el problema está yendo en denuncias, ¿no? O en situaciones de violencia que ameritan seguir prohibiendo, ¿no? O seguir limitando, como algunas visitas, por situaciones de violencia que están demostradas en la justicia de familia, pero que no han llevado a una condena penal. ¿Se entiende? Como Lo vamos llevando, claro. ¿Tú crees que el 2 de agosto en el Parlamento, o sea, en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, van a obtenerse los votos para una media sanción? Lamentablemente creo que sí, que porque el proceso de este último tiempo ha sido un proceso de no escuchar y desconocer los señalamientos, porque ha sido un proceso a puerta cerrada, donde no se querido discutir el contenido y los riesgos en los que se colocan niños a niñas, entonces Pero si creo vamos al que Parlamento, ahí sí está dividido por ideologías o por gobierno y oposición, o por situación y oposición. ¿O hay algún legislador del Frente Amplio que esté de acuerdo con el proyecto y algún legislador de la situación de Cabildo, del Partido Nacional, del Partido Colorado o del Partido Independiente que esté en contra? en diputados ya, Hay discrepancias, diputadas sí, sí, del hay. Partido Colorado se Sí, empezaron a plantear sí. discrepancias, en, en, en el Partido Independiente también, o sea, se empezó como Pero a está en la escuchar Cámara los Baja niveles de parlamentaria. No preocupación. sé si porque empezaron a reaccionar a las posturas ya a garganta abierta, ¿no? De profesionales del derecho, de instituciones internacionales, de organismos internacionales, como que bajaron un Es, cambio. es que esto es tan grave que yo creo que si no se escucha con seriedad y no se discute con seriedad, y bueno, cada senador y cada senadora que vote este proyecto se hará responsable, ¿no? Se hará responsable de lo que está votando y se hará responsable de que está poniendo en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de los niños, que está votando contra los derechos de los niños. Lamentablemente eso es así. Es verdad que es algo difícil de comunicar, en primer lugar, porque no todos los medios toman los temas de la violencia contra los niños, porque ha sido una discusión tramposa, ¿no? En base, primero, a información que es falsa, porque no tiran, no comparten la información verdadera,
y, y porque necesitamos muchos espacios también como para transmitir como la seriedad del problema de la violencia contra los niños, cómo es la dinámica de la violencia contra los niños, y también porque muchos tienen o tenemos experiencia de que la justicia demora, ¿no? Entonces estamos como muy atravesados por la percepción de que las cosas no funcionan bien en el sistema de Exacto. justicia, que es verdad, pero nosotros queremos como también comunicar que no es la ley el problema, es la formación de los operadores es un problema, que las defensas, ¿no? A veces no son suficientes, que necesitamos una defensoría especializada en garantizar la seguridad, los derechos de los niños y las niñas, y que necesitamos más recursos, porque lo dice el Poder Judicial, para que la audiencia se dé a las 72 horas, para que el equipo técnico evalúe cuál es la mejor medida, ¿no? Y para que en los casos de violencia sexual se acelere el proceso de evaluación, por supuesto, de una denuncia por violencia sexual, que esté garantizada la protección de los niños y las niñas, que eso también funciona muy mal en nuestro sistema. Un niño y una niña que no es protegido de una denuncia por violencia sexual es un niño que no va a seguir hablando. Si tú sentás a una niña abusada sexualmente por su padre, a que lo tenga que visitar en la plaza, en la casa de los abuelos, no habla nunca más. Si no damos garantías de protección mínima, es Eso sí imposible. está Primero, científicamente comprobado. pero claro que sí. Pero pensemos en cualquiera de nosotros. Si vivimos una situación de violencia extrema, como la violencia sexual, ¿cómo van a esperar? No nos harían eso a ningún adulto, a ninguno de nosotros nos dirían que si somos violentados sexualmente nos tenemos que sentar frente a nuestro ofensor hasta que la justicia vea si es responsable. ¿Cómo nos sentiríamos? Es una forma de aplastar a la persona. Más si es un niño o una niña, o sea, es de un nivel de desconocimiento de los derechos, es de un nivel de desconocimiento de la dinámica de la violencia, sabiendo, vuelvo a decir, que los ofensores sexuales niegan, mienten, manipulan, ¿no? Que son de las experiencias más de mayor tortura que pueden vivir los chiquilines dentro de sus casas. Realidad que nos duele, pero realidad que viven los niños y las niñas en nuestro país. Entonces, nosotros creemos que lamentablemente se va a votar el 2. Estamos convocando quienes vivimos en Montevideo a ir a las barras porque creemos que tenemos la obligación de escuchar cuáles son los fundamentos que utiliza cada senador para votar este proyecto de ley y que exigir realmente información y espacios de discusión, porque acá, como los niños y las niñas no marchan, ¿no? No se organizan, ¿no? Bueno, nos toca a los adultos, bueno, sacudir nuestros lugares cómodos para salir a decir, bueno, quiero información, quiero saber, ¿no? Quiero saber qué está pasando ahí y exigir a los representantes que, bueno, que a los niños hay que protegerlos, ¿no? Así ¿Qué, que esperamos bueno, tú consideras que a nivel de la Cámara Alta Parlamentaria se van a conseguir los votos para darle media sanción a este proyecto de ya ley? plantearon, ya plantearon que sí. Ya la Cámara Eh, Baja no va a ser tan fácil, habrá más discusión, más análisis. Sí. Igual nos gustaría, como hemos pedido también, ¿no? Ser recibidos por Manini Ríos, que no nos ha recibido, o sea, estamos pidiendo ser recibidas por representantes de todos los partidos, por Beatriz Argimón, o sea, bueno, ¿qué está pasando, no? Si muchos plantean un discurso de defensa de los derechos de los niños, bueno, que escuchen qué es lo que, el contenido y la información y la vulneración de derechos que va a implicar este proyecto de ley. Entonces, creemos que es igual un momento muy difícil porque es un proyecto de Con la interés senadora especial para el Ciaín presidente de la no República. estuvieron reunidos. No, fuimos recibidas en una primera instancia las organizaciones por la comisión, pero después la comisión negó, más allá de que el Frente Amplio solicitó que sean recibidas las organizaciones, eh, el resto de los representantes de la comisión, tanto del Partido Nacional, Cabildo Abierto, como del Partido Colorado, negaron la posibilidad de ser recibidas. Nosotros esperamos que en la comisión de diputados sí se vuelvan como a escuchar las preocupaciones. Ahora, y para despedirnos, ¿cómo fue fácil para organizaciones de padres y madres llegar a un legislador y presentar la inquietud para que se transformara en proyecto de ley? ¿Y cómo es casi imposible que instituciones, que la cátedra, que profesionales estén discrepando con conocimiento de causa y con soporte y con evidencias y argumentos, y hay 1000 exposiciones de motivos, y que no puedan llegar a esos legisladores? ¿Por qué uno fue tan fácil y por qué el peso de la evidencia, del argumento, de no sé, de que haya exposición de motivos
con respaldo fehaciente y serio no accedan. Bueno, este proyecto de ley, ¿Me explico con los anteriores, sí, o sí, se complejicé explica mucho el clarito. planteo? No lo complejizaste, capaz que la respuesta la siento capaz que más compleja. En primer lugar, los proyectos que antecedían a este era un proyecto que había sido en su momento del actual presidente, que no, entonces eso ya tiene un peso en lo que es este proceso. Eso en primer lugar. Entonces, estos colectivos y estos argumentos que impulsan este proyecto, bueno, tiene el apoyo de alguna manera del presidente de la República que ha dicho apoyar este proyecto de ley. Eso, por lo menos yo no estoy en el sistema político partidario, pero tiene en cómo se juegan las cosas ahí, tiene su peso. Y a su vez hay un problema que es que los derechos de los niños y el problema de la violencia contra los niños no ha sido un tema de agenda de ningún partido político a lo largo de todos estos temas. Entonces, hay un proyecto de ley que desconoce los derechos de los niños, que desconoce la violencia hacia los niños, que es apoyado por el presidente de la República, ¿no? Y de alguna manera eso tiene un lugar en Tiene los peso. partidos como en la coalición de muchísimo peso, y en un sistema político y en una sociedad, porque incluso también hablando de los medios, donde de la violencia contra los niños hablamos Casi poco. nada se habla. Entonces, ha sido muy difícil, es como, no sé, Margarita, vos sos periodista hace muchos años, yo trabajo en esto hace 20 años. Recién hace 2 años estamos teniendo espacios para hablar de la violencia hacia los chiquilines. En general hablamos de la violencia hacia las mujeres, Sí. ¿no? Es un tema muy invisibilizado a nivel público, También difícil de tratar. político, no, doloroso, entonces la gente no quiere conectar. Entonces, bueno, la semana pasada mataron a una niña de 4 años, hace un mes un padre mata a sus 2 hijos, pero queremos rápidamente cancelarlo. Sí. No queremos hablar de esto. Pero después queremos un proyecto de ley que le dé visitas a los denunciados. ¿Se entiende? Es como... Entonces es un momento donde nos obliga a ver, es algo tan grave que ¿por qué no paramos a pensar? Y eso es lo grave. No están parando a pensar. Están siguiendo y rodando y atropellando a los gurises. Fabiana, Esperemos que no llegue, según tus que no se argumentos, atropelle, que no se ¿no? atropelle, que no se atropelle A y veces que hacia siga ahí la ley decía, están vigente. poniendo, sí, poniendo palos en la rueda y un compañero dice, no, palos en la rueda no. Y si hay que poner un palo en la rueda para que no se atropelle un niño, bueno, ojalá que ese palo funcione, ¿no? Por ahora no nos ha ido tan bien, pero seguiremos como dando batalla porque... Has mencionado frases que están bastante relacionadas con la izquierda, con el Frente Amplio, ¿no? Entonces eso también llena de velos la discusión y vamos a lo político partidario. Yo con o sin palo en la rueda acá se está hablando de los niños, de los más vulnerables, de los Exactamente, que hoy por hoy no exactamente. tienen voz. Exactamente. Además, Margarita, está claro, nosotras, por lo menos las organizaciones sociales, que somos coalición de ANON, Red de Violencia, el Comité de los Derechos del Niño, no son organizaciones ni coaliciones con afiliación política partidaria. Eso también es importante, ¿no? Que quede como muy claro, ni que hablar de Asociación de Defensores, UNICEF, o sea, por eso estamos como tratando de corrernos de una La discusión cátedra que de Derecho invisibiliza también. pediatras, los pediatras, la asociación de pediatras, la asociación de psiquiatras, o sea, Bien. la coordinadora de psicólogos, los forenses, no sé, esperemos que se escuche. Muchísimas gracias por estos minutos y feliz fin de semana, Fabiana. Hasta pronto. Para ustedes también. Cumplimos con los compromisos exclusivos de Buenos Días Salud. Estuvimos charlando largo y tendido con la psicóloga Fabiana Cóndor, una de las referentes del Comité de Derechos del Niño, integrante de la ONG El Paso.